Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí con el gusto de saludarlos un lunes más. Estamos a 24 de junio de 2024. Los saludo, soy Doris y estamos aquí con el profesor Francisco Mendoza, que muchos de ustedes ya lo conocen, es quien nos habla de nuestro México y de esas historias tan fascinantes y que solamente él sabe contar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Pero por la risa, no solo yo las sé contar, creo que las contamos todos cuando nos apasionamos con la historia. Lo que sí soy es muy apasionado, eso sí, licenciada. Bueno, profesor, quise decir que de una manera sin igual, porque es que usted tiene una manera de platicarlo, de verdad que, y ya lo han comentado algunos amigos, que nos mete a la historia, que nos hace vivirla, que nos hace imaginarla, profesor. La responsable es nuestra historia. Sí, es que es apasionante nuestra historia. Y hoy casi quiero, adelantarme un poquito. Me acuerdo que por los años 70, estaba yo muy jovencito, muy jovencito, me tocó el famoso duelo de Spassky y Fischer en ajedrez. Yo ya había aprendido un poco de ajedrez y podía ya leer las partidas. Y yo me acuerdo de esos movimientos y que yo esperaba día con día las noticias en los periódicos para ver cómo iban las partidas de Fischer y Spassky. Y hoy vamos a platicar de ajedrez, pero de ese ajedrez militar, de cómo se mueven las piezas, que es un verdadero ajedrez. Por eso el ajedrez también es tan apasionante, licenciada. Entonces, eso es lo bonito de nuestra historia. Y yo sé que la historia de muchos países es igual apasionante, solo hay que meterse un poquito y dejarse llevar, licenciada. Sí, así es, profesor. Pues esperamos ya este episodio que es el 17 de la segunda intervención francesa, esta serie que ha gustado mucho, profesor. Sí, así es, y que nos tocó platicar un poquito ahora que estuvimos en la alcaldía Gustavo Madero. Nos tocó adelantarnos un poquito y hablar ya del final de la intervención. Era el tema porque pues es el aniversario 157, ¿verdad? 157 sí. Del fusilamiento del archiduque Maximiliano allá en Querétaro. Y del triunfo de la República sobre el Imperio. Aunque comentábamos que no, se da el triunfo sobre las fuerzas imperialistas, pero todavía faltaba la Ciudad de México por ser tomada. Y comentábamos ahí en esta plática en la alcaldía Gustavo Madero que podemos tomar como triunfo la rendición del ejército imperial el 15 de mayo, o el fusilamiento de Maximiliano, o la toma de la Ciudad de México, la rendición, porque se rinde la Ciudad de México, las tropas imperialistas en la ciudad se rinden, o bien la entrada de Juárez a la Ciudad de México. Podríamos tomar 4 fechas. Entonces fue de lo que estuvimos precisamente platicando, licenciada. Estuvo, amigos, súper interesante. Al profesor le regalaron una dotación de libros, profesor. Pues a varias personas nos regalaron libros. Sí. Y nos dice nuestro amigo Edson Alberto, lluviosas noches, profesor Francisco, sí. Licenciada Doris y a todos, fue un placer acompañarlos en la GAM. Tristes porque no ganamos libros. Entonces, sí, se repartieron muchos libros, pero aparte hubo paquetes de libros y tuvimos la fortuna de que el licenciado Manuel nos obsequió un paquete de libros, entonces estamos muy agradecidos y varios de nuestros amigos
yo los vi que iban contentos, porque es un paquete grande, ¿eh? Es un paquete bastante grande, entonces sí. iban muy contentos nuestros amigos. O sea que tienen para todo el año que falta para ponerse a leer, profesor. Sí, aparte la selección de los libros excelente, ¿eh? Excelente, entonces, pues amigos, ya tenemos bastante para leer. Y fíjense que el profesor dio un dato bien interesante. Yo me imagino que muchos de ustedes que nos escuchan han de haber pasado por la calzada de los misterios. Sí es calzada, ¿verdad, profesor? Sí, Calzada de los Misterios. Calzada de los misterios, casi enfrentito de la Basílica de Guadalupe. Pues hay enfrente, a un costadito, digamos que en contraesquina, está un predio, una casa que fue el cuartel general de Porfirio Díaz. Así es, en 1867, durante el sitio a la Ciudad de México, Díaz pudo haber tomado a cañonazos la ciudad, pero decidió sitiar la ciudad y rendirla por hambre, ¿sí? Entonces, como no se rendía la ciudad, comienza el bombardeo y un par de horas después del bombardeo se rinden. Entonces, afortunadamente, porque no hubo muchos daños en la ciudad, pero el cuartel general de Porfirio Díaz estaba precisamente en Calzada de los Misterios, justo atrás de lo que ahora es la nueva Basílica de Guadalupe, y fue el dato que presentamos, la placa que señala el lugar y todo esto, licenciado. Pues sí, desafortunadamente lleno de grafitis. Así es, lleno de grafitis, triste situación. Y no estamos en contra de los grafitis, amigos. No, de hecho hemos visto cosas maravillosas con los grafitis y creo que le da vida, ¿sí? Le da colorido a paredes que son frías por completo. Hemos visto cómo se ha grafiteado, o sea, jóvenes que dibujan muy bien todo lo que son las bases de la línea 4 del metro. Y de veras, a mí hasta me molesta, aclaro, me molesta porque no los puedo ver bien. Los veo en los semáforos, volteo y veo cómo están rostros, paisajes, personajes ilustres, pero como voy manejando ya después que se pone el verde, pues ya no puedo verlos, nada más alcanzo a ver de reojo el colorido. Se ve muy bonito, ¿sí? Y qué bueno que tengan este espacio los jóvenes, o ya más grandes, ¿no? Que les guste, pero los grafitis que están ahí en este monumento histórico es nada más rayonear, así literalmente rayonear y ensuciar. No tiene ningún sentido, no tiene nada, o sea, nada más son rayas, pues manchas. Es muy triste eso. Sí, debe de haber espacios exclusivos, ¿no? Y creo que sí sería importante respetar estos inmuebles históricos. Y pues amigos, ya nos extendimos, profesor. Vamos a comenzar con esta serie y agradecemos a todos nuestros amigos que se encuentran en el chat, que nos sentimos pero arropados con ustedes porque están con nosotros todos los lunes. César Berumen, Edson Alberto, que ya lo habíamos saludado, Gerardo Solano, Ivette Guerrero, que te hemos extrañado, Ivette. Edgar Vázquez, Zenón Bialkowski, que anda por allá por Varsovia y dice que siempre nos invita. Ah, pues muchas gracias. Javier Quiroz también, Carolina Hernández, Carlos Canto, Ever Mejorado. ¿Cómo estás, Ever? Alejandro Serna, Fortunato Holstein, Lucía Vázquez, Andrés García, Huaca, Eduardo Romero, Hilaria Acevedo, Daniel Quiroz, Alejandra Palacios Salazar, César Rosas, gracias por estar acá con nosotros, pero pues ya empezamos, profesor, ¿qué le parece? Sí, es que me quedé pensando, licenciada, y bueno, ojalá se pudiera comunicar con nosotros nuestro amigo Edson Alberto, se nos manda un correo. Sí, ¿por qué? Y nada más, que nos envíe, Okay. nos envíe Porque ahí estoy. un correo. Edson, si nos estás escuchando, supongo que sí, envíanos un correo electrónico, por favor, y nos ponemos en contacto contigo. De hecho, a él lo vemos seguido en las conferencias de la GAM. Así es. Y por allá los esperamos también en la función de teatro. Bueno,
Sí, procuramos como no mezclar un tema con otro, Exacto. pero Sí, perdón, pero profesor. esta vez hacemos una excepción porque se anunció ahí en la conferencia que dimos, anunciamos que estamos invitados por la alcaldía Gustavo Madero para presentar los monólogos de la vagina de Yves Insler, entrada gratuita. Vamos a estar ahí el, ¿qué es? 25 25 de julio. Vamos a estar ahí, a las 6 de la tarde. nuestra compañía de teatro. Está en escena la licenciada Doris. Ops. Está en escena y vamos a presentar los monólogos de la vagina. Entrada libre, amigos. Ahora, pues, vernos por allá, pero teatro. Tuve oportunidad de dirigir la puesta en escena. No estoy en escena, pero está la licenciada Doris. Entonces yo voy a estar allá en la cabina. Pero la verdad, buena actuación de mis compañeras, Ivonne, Solveig, o sea, están muy bien en escena. Entonces allá los esperamos 25 de julio, con los monólogos de la vagina de Yves Insler. Y arrancamos, Y arrancamos ya con el episodio, por favor, profesor, el episodio de hoy. Sí, licenciada. Y usted hace el anuncio, ¿verdad? ¿Cuál anuncio, profesor? Chiapas. Sí, al final, profesor, Al final, porque ahí nos vemos en Chiapas el próximo jueves. Tuxtla Gutiérrez. Pero bueno, amigos, 1865-1866. Fíjense que ahora que tuvimos la oportunidad de estar ahí en la alcaldía, en la Gustavo Madero, me permito hacer un comentario, ¿sí? Que voy a reproducir, que yo ahí lo dije, pues allá es como más personal. Comentaba yo que yo vengo de una familia muy longeva. Soy de Michoacán, ustedes lo saben. Soy de una familia muy longeva y tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela. Tiene muchos años que falleció mi bisabuela. Estaba yo muy, muy jovencito cuando ella falleció, pero la conocí. Y ella murió de 104 años. Entonces, haciendo cuentas y sacando documentos, etcétera, pues mi bisabuela es nace por ahí de 1860, 1862. Por ahí nace mi bisabuela. ¿Por qué hago la referencia? Porque pues me tocó conocer y platicar, no hablamos de historia ni nada de eso. Recuerdo pláticas con mi bisabuela de otras cuestiones, pero el haber estado de frente con alguien, y seguramente me ha tocado estar, como les platiqué aquella anécdota del abuelo de un amigo que había estado en la Revolución Mexicana, etcétera, de estar frente a alguien que vivió ese tiempo. Entonces, aunque ella no estuvo en los hechos importantes, ella vivía en un pueblito, ¿sí? Pero ahí cerca pues hubo batallas, ya lo hemos platicado, en Jiquilpan, en Los Reyes, hubo batallas durante la intervención francesa. Entonces ella lo vivió y haber tenido yo la oportunidad de estar con alguien que, aunque no hablamos del tema, lo haya vivido, nos acerca, creo yo, al tema. Nos acerca muchísimo al tema y de pronto esos personajes que están en los libros, que vemos en fotografías por internet o que vemos en los cuadros o que vamos a los museos y que vemos ahí imágenes, pues de pronto cobran vida, porque fueron reales, completamente reales. Tanto nos han metido esa imagen de Maximiliano, de Carlota, de Juárez, de Porfirio Díaz, etcétera. Yo les comento que cuando nos invitan a dar conferencias, quien hace todo el trabajo de diapositivas y todo es la licenciada Doris. Y ella me consulta en algunas fotografías y, por ejemplo, para esta última conferencia me consulta sobre la imagen de Porfirio Díaz y yo le decía a la licenciada que amablemente pues hace este trabajo. Le digo, no, es que necesitamos una imagen de Díaz en el tiempo de la intervención francesa. Sí, afortunadamente hay imágenes de ese tiempo de él. Y aparte porque íbamos a hacer mención del cuadro del fusilamiento de Monet, donde se dice que es Napoleón III y otros dicen que es Porfirio Díaz el que está ahí retratado. Entonces, por eso hemos sostenido que aquí en Urus Radio le quitamos el bronce a las estatuas y hacemos a la gente real. Y Maximiliano estuvo aquí,
el archiduque estuvo aquí, Carlota, su esposa, estuvo aquí, y hubo gente, sí, si no mi bisabuela, que fue de ese tiempo, ella estaba niña en ese tiempo, si no ella, obviamente, porque les digo, ella vivía muy aislada, sí, sí gente que seguramente ella conoció o ella trató, que pudieron haber conocido a los invasores, que pudieron haber conocido al mismo Maximiliano, a Carlota. Recordemos que Maximiliano hace una gira por Michoacán, ya hemos platicado de eso, o sea, estuvo por ahí cerca. Entonces seguramente los vieron y poder decir, yo conocí a alguien que quizá conoció a gente que vio a Maximiliano. Esto nos hace reflexionar. Me permito un paréntesis, licenciada, y yo hago esta invitación a nuestros amigos. Un día leí y lo puse un poquito en práctica mentalmente y es real. Estaba yo leyendo que cualquier persona del mundo, ¿sí? Del mundo, se necesitan mínimo 6 personas para hacer el enlace. Esto es, que yo, por ejemplo, el profesor Francisco, conozco a alguien que a su vez conoce a alguien y empiezo a contarlos. 2, 3, 4, 5 y el sexto, tengo acceso a cualquier persona del planeta. A cualquier persona del planeta, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, ¿cómo puedo tener acceso yo al presidente de no sé, ¿de qué país? Dígame un país, licenciada. De Etiopía. Al presidente de Etiopía. ¿Cómo puedo yo acceder al presidente de Etiopía? Y decía esta, esta, esta nota, dice, bueno, ¿usted conoce a lo mejor algún político? Sí, yo conozco políticos que a su vez conocen gente que está en la política ya, que son diputados o que son senadores, y que a su vez pues tienen la posibilidad de conocer al embajador, por ejemplo, de Etiopía, y él a su vez, obvio, conoce al presidente de Etiopía. Entonces, solo fue cuestión de 4 personas. Entonces, decía esta publicación que máximo son 6, ¿sí? Las que necesitamos para estar en contacto con cualquier persona del planeta, con cualquier persona. Entonces yo mentalmente hice el ejercicio, busqué y dije, sí puedo yo tener acceso por medio de máximo 6 personas, hasta con Trump o con Vladimir Putin, etcétera, que son así como intocables. Solo se necesitan 6 personas, amigos. Entonces, en ese momento los convertimos en personas reales, verdaderas. No solamente las vemos por las pantallas de televisión, sino que son seres humanos como nosotros. Bueno, de la misma forma tenemos que ver a Maximiliano y Carlota. Ese día de la conferencia yo comentaba, nosotros estamos ahorita transmitiendo, nuestra cabina está en el norte de la Ciudad de México, en San Juan de Aragón, muy cerca del aeropuerto internacional. Y por aquí pasó Maximiliano. De hecho, la noche anterior a su entrada a la Ciudad de México, sí, pernocta aquí en San Juan de Aragón. Por aquí pasó. Entonces, imaginarnos ver el carruaje imperial, y sí, con los soldados, los batallones que lo iban cuidando, ver el carruaje imperial, ver a Maximiliano, a Carlota. El mariscal Bazán vivía en la Academia de San Carlos, lo que ahora es la Academia de San Carlos. Ahí vivía el mariscal Bazán con su esposa. Los franceses, de pronto yo me ubico en mi tierra y los franceses estuvieron prácticamente todo el país. Y yo sé que varios de ustedes, amigos, que nos están escuchando en varias partes de la República, pues sí, allí en Chiapas estuvieron los invasores, ya sea franceses, austriacos, belgas, etcétera. Allí estuvieron en Chiapas, y ahí estuvieron en Tabasco, y estuvieron en Yucatán, y estuvieron en Guerrero, y estuvieron en San Luis Potosí, y estuvieron en Chihuahua, y en Nuevo León, en Mazatlán, allí estuvieron. Por sus calles caminaron, por sus calles pasaron. Entonces es real, teníamos una invasión y teníamos a los franceses metidos en todas partes, en las grandes ciudades, metidos. Entonces, como un pequeño ejercicio al ir por carretera, imaginemos, amigos, ahorita sí tenemos carreteras asfaltadas y autopistas y todo esto, pero si observamos las cañadas, observamos las barrancas,
observamos los cerros, las montañas, y pensar que por ahí estaban nuestros chinacos, gente real por completo, a caballo, con sus lanzas, quizá un rifle que pues nada más les daba tiempo de disparar una vez, porque de aquí que lo volvían a cargar. Entonces, es como revivir la historia, estar ahí metidos en la historia, porque casi los podemos ver. ¿Por qué hago esta mención, amigos? Ahorita decía la licenciada, sí, ahí se encuentra el cuartel general de Porfirio Díaz, todo grafiteado, pero sucio, sí, no un grafiti bonito, sino sucio. Y pensar que por ahí entraban y salían soldados, que por ahí entró y salió Porfirio Díaz, dando órdenes, recibiendo notificaciones, la Ciudad de México rodeada, Leonardo Márquez escondido. Bueno, de todo esto platicaremos ya en su momento. Pues tenemos la historia viva, ¿eh? La historia está viva por completo. La historia está viva. Entonces, amigos, hoy vamos a platicar, perdón tanta introducción, licenciada, pero tenía que hacer énfasis en esto. Una batalla, ¿sí?, que es conocida como la batalla de Bagdad. Bagdad. Y que no es el Bagdad de allá del Golfo Pérsico, sino el Bagdad mexicano. Pero que este ya no existe. Este sí realmente ya no existe. Si nosotros buscamos un mapa antiguo, vemos el puerto de Bagdad. Y si nosotros vamos ahorita a las costas de Tamaulipas, justo en la desembocadura del río Bravo, ya no hay nada. Absolutamente nada. Solamente hay una playa que lleva el nombre, Playa Bagdad. Pero así tenemos cuantas playas en México. México es riquísimo en playas y tenemos todo tipo de nombres de playas. Entonces, solamente hay una playa y fuera de eso no existe nada más. Ahora sí que no existe piedra sobre piedra. Entonces, eso sí desapareció. Amigos, 4 de enero de 1866. Esta batalla es de las más olvidadas de México. Y bueno, en Urus Radio, como lo hemos comentado, procuramos irnos lo más al centro posible. Procuramos no tener como una tendencia, aunque es inevitable que tengamos cierta simpatía por algunos personajes. Bagdad. Sí, Bagdad. Mire, hoy me voy a disculpar, licenciada, porque yo no sé árabe, entonces no me sale bien la pronunciación, ¿eh? Entonces, eso me disculpa un poquito. Y aprovecho para hacer una mención. Nos hacen una corrección, bien, muy bien que nos hayan hecho esa corrección. Yo estuve mencionando en el capítulo anterior que a la muerte de Abraham Lincoln sube al poder Andrew Jackson. Y no, ¿qué creen? Que no es Andrew Jackson, es Andrew Johnson. Y nos hacen la corrección, es que es Johnson, no Jackson. Y tienen toda la razón. Toda la razón, hacemos esa corrección y hoy lo vamos a estar mencionando como Andrew Johnson. Es el vicepresidente el que queda en el poder a la muerte, el asesinato de Abraham Lincoln. Sí, es un lapsus, es un error. Y también, para defenderme, licenciada, para que vean que no soy experto en historia norteamericana, no me interesa mucho la historia norteamericana, entonces no me sé bien todos los nombres, así como no pude pronunciar bien Bagdad. Igual, pues sí, no me he metido tanto a la historia norteamericana, entonces sí cometimos un error, no es Jackson, es Johnson. Entonces ya como un lapsus, ya tenemos como un poquito mecanizado el nombre y por eso lo mencioné erróneamente así. Ofrezco esta explicación. Pero bueno, vámonos otra vez, 4 de enero de 1866, la población de Bagdad. Este puerto, sí, que ahorita hablamos Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Acapulco, Veracruz, Progreso, puertos importantes que han formado parte de nuestra historia. Bueno, pues este puerto de Bagdad, sí, era un puerto sumamente importante. ¿Por qué? Precisamente porque estaba en la desembocadura del Bravo y se convierte en un punto estratégico, puesto que cuando se desata la Guerra Civil Norteamericana,
que ya estaba ahí ese puerto, ya estaba el puerto, pero cobra mayor relevancia cuando la guerra civil, porque los sureños, que son los que van a perder la guerra, acuérdense, son los estados esclavistas, los puertos norteamericanos están tomados por barcos, por la armada de los norteños. Entonces, ellos necesitan seguir vendiendo, acuérdense que son estados algodoneros, esclavistas algodoneros. Entonces necesitan sacar su mercancía, aparte de recibir dinero para seguir sosteniendo la guerra, pero los puertos están tomados. Entonces, ¿por dónde pueden sacar su mercancía? Entonces utilizan puertos mexicanos. Matamoros, ¿sí? Tampico, etcétera, pero y Bagdad. Entonces, amigos, bueno, Matamoros no es en sí un puerto, pero tenemos Tampico. Pero toda esa zona cobra una relevancia muy grande. La ciudad de Brownsville, ya del lado tejano, cobra mucha importancia porque por ahí es donde van a pasar su mercancía los tejanos para poderla enviar a Europa. Ahora, dice por ahí un dicho, ¿no? Dice, si te compran, vende. Si te venden, compra. Entonces los sureños pues necesitaban dinero, necesitaban capitalizar su lucha, entonces vendían muy barato. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente ingleses, sino alemanes, holandeses, en fin, de muchas nacionalidades, comerciantes, pues aprovechan que los tejanos están malbaratando sus productos y empiezan a ir ¿a dónde? A Bagdad. Porque nada más era cruzar el río Bravo, nada más cruzarlo, y de ahí salía toda la mercancía. Entonces, este puerto empieza a cobrar una importancia grandísima durante la Guerra Civil, porque tenemos gente de todas las nacionalidades, bueno, de muchas nacionalidades, que están ahí, comerciantes. Entonces, la ciudad, que era muy pequeña, que al principio ya tenía, les digo, esa importancia, pero tenía una población, según las fuentes hablan de 2.500 hasta 4.000 personas. Pero durante la Guerra Civil aumenta la población y las fuentes hablan desde 15.000 hasta 25.000 personas que vivían allí en Bagdad. Y se llena de almacenes. ¿Por qué? Pues porque ahí van guardando y toda la venta se hace del lado mexicano. Cruzan, los comerciantes norteamericanos cruzan el río Bravo y todo lo van a almacenar, entonces se llena de almacenes. Es muy próspera la ciudad. Aparte, había mucho contrabando, pues ¿por dónde entraba el contrabando? Precisamente por ahí, por ese puerto. En la aduana, sí, o sea, la aduana tiene que estar recibiendo dinero, de todo ese movimiento de mercancía tiene que estar recibiendo dinero. Y se acuerdan que hace 2 programas decíamos, pero ahí la corrupción nos ayudó porque el dinero de esa aduana pues no llegaba o llegaba mínimo a las arcas imperiales, llegaba mínimo. Entonces es un puerto sumamente importante, muy muy importante para el imperio. ¿Por qué? Porque ahí está recibiendo dinero de aduanas. Entonces a quien envían, acuérdense que se empieza a formar un ejército imperial mexicano. Es la idea de Bazán, formar un ejército imperial mexicano. Ya hemos platicado el papel que jugó ahí Miramón, pero en este caso es Tomás Mejía. El general Tomás Mejía es a quien envían al puerto de Bagdad. Es a quien lo envían y él cuida ese puerto, aparte para estar supervisando la cuestión de las aduanas, porque les digo, por ahí se está moviendo toda esta mercancía, pero aparte, Tomás Mejía está del lado imperial y no olvidemos, amigos, que los sureños apoyan al bando imperial, lo apoyan. Entonces, digamos que ellos están felices de tener esa salida
salida al mar. No cualquier lugar puede ser una playa, lo saben amigos, y varios de nuestros amigos que nos están escuchando ahorita que son de la costa, saben que no cualquier lugar puede ser un puerto. Entonces, cobra vida este lugar. Por eso llama la atención tanto movimiento que hubo, tanto movimiento de mercancías, de armas, de productos, etcétera, que se movían, y ahorita podemos ir para allá y no hay nada. ¿Por qué? Porque 1889, si mal no recuerdo, les pega un huracán, pero así, totalmente de lleno, entra por la población de Bagdad, que pues, obvio era costera, y la destruye completamente. Así, la destruye. Eran casas de madera, entonces no resistieron el embate de este fenómeno, no lo resistieron, entonces se acabó la población, y por más que quisieron como que habilitarla otra vez, siempre estará el riesgo de los huracanes. Ahora, ¿por qué se llamaba Bagdad? Se llamaba así por tanta arena, por las dunas de arena, que a mucha gente le recordaba esa zona de Persia, ¿sí? De Irán, Irak, etcétera, les recordaba esa zona porque hay mucha arena. Y ustedes amigos también saben que la arena se mueve, ¿eh? La arena se mueve con el oleaje, con los huracanes, con las tormentas, se va moviendo la arena, entonces ya no se pudo rehabilitar este puerto y no existe. Entonces hace rato, por eso hacía yo la comparación de que hay historia viva, pero en este caso hay una historia que ya no está. Solamente nos quedan las crónicas. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, esta es una de las páginas oscuras, de las páginas negras. Yo sé, y sigue habiendo y seguirá habiendo un debate, que bueno, vamos a debatir adelante, ¿sí? Y que se dé este debate y esta plática y este intercambio de opiniones entre gente que dice estuvo bien el imperio, o gente que dice no, estuvo bien la defensa de la república, y seguirá viéndolo. Y qué bueno que se hable de historia, excelente que se hable de historia. Entonces, es una página oscura por lo siguiente, por eso como que se ha olvidado, porque es importante tomar este puerto, el puerto de Bagdad, es importante tomarlo. Entonces Tomás Mejía es enviado, cuando ya empieza a fortalecerse y a formar un ejército, Mariano Escobedo, es enviado con 4,000 hombres, ¿sí?, para defender este puerto. Vean la importancia, ¿eh? Enviaron a Tomás Mejía 4,000 gentes. Pero aparte, llegan 4 barcos franceses, 4 barcos de guerra franceses. Entonces tenemos ahí a la Armada Francesa. Posteriormente llegarían 3 barcos más y luego llegarían 2 barcos más, de tal forma que tenemos a gran parte de la Armada Francesa que se movieron estos barcos de Veracruz hacia Bagdad para defender este lugar. Mariano Escobedo intenta tomar el puerto desde septiembre del 65. Intenta tomar el puerto y no es posible. Las defensas de Tomás Mejía, con el apoyo de los franceses y el apoyo de la Marina francesa, se lo impiden a Mariano Escobedo. Entonces Mariano Escobedo otra vez lo va a intentar en noviembre, ¿sí? Después de tomar Matamoros, se va contra Bagdad. Es cuando llegan a reforzarlos varios barcos. Entonces por eso les decía yo que esto parecía un juego de ajedrez. Amigos, si ustedes juegan ajedrez, ustedes saben que sacan un peón, ¿sí? Y luego el peón contrincante, casi siempre, a veces sacan un caballo, casi siempre el otro peón lo ponen enfrente o lo ponen en un costado atacando. Entonces, si yo no acepto este ataque, pongo un peón que cuide a ese peón. Y entonces mi rival va a poner un caballo que cuide a su peón. Y entonces yo voy a sacar un alfil que cuide a mi otro peón y el otro va a sacar otro alfil. Y de pronto tenemos que un solo movimiento que no se ha dado, que es comer un peón con el otro, ya está cubierto por no sé cuántas piezas, pero por un montonal de piezas, ¿no? Por alfiles, caballos, la dama, etcétera, y todas las piezas se van moviendo, pero no se da la acción hasta que de pronto alguien decide y hace el primer cambio de peones y de ahí se van y empiezan a comer. Es algo tradicional en el ajedrez, por eso me acordaba. A ver, está el puerto.
Entonces de pronto, a ver, mando 4,000 hombres, ¿sí? Y de pronto, a ver, empiezo a formar un ejército y ataco Matamoros. Y de pronto los franceses, van sobre Bagdad. Entonces envío 4 barcos franceses y 400 hombres franceses. Y de pronto Escobedo comienza el ataque. Y luego voy a reforzar con más cañones y con más barcos. Y lo que hace Mariano Escobedo, caray, no voy a poder tomar el puerto. Entonces, y esto lo tenemos que decir, lo que hace Mariano Escobedo es comunicarse con un general norteamericano para que le facilite hombres y pertrechos para poder tomar el puerto de Bagdad, para poderlo tomar. Pierden la guerra los sureños, ¿sí? Entonces, los norteños les interesa, primero, que los sureños no se alíen con los franceses. Y segundo, ¿sí? Segundo, es poder expulsar a los franceses de nuestro territorio. Ya lo hemos dicho, no porque sean buenas gentes, que buenos vecinos, mira, si somos primos prácticamente, déjame ayudar al primo. No, claro que no. Claro que no, la doctrina Monroe es clara, América para los americanos, y esa era su área de influencia, y no vamos a creer en las bondades de los americanos, pero para nada vamos a creer en sus bondades. Entonces, claro que tenían muchísimos intereses ahí metidos. Entonces, lo que hace Mariano Escobedo, como intenta 2 veces en septiembre y en noviembre tomar el puerto y no puede, pide refuerzos y le dan refuerzos. Y envían, hay diferentes versiones, amigos, hay diferentes versiones de que se envían, ¿cómo se llama? Más de 1,000 hombres, pero todos ellos afrodescendientes, todos ellos afros. Hay otras versiones que dicen que 800, hay otros que dicen que 2,000, en fin, hay varias versiones. Se envían estos hombres para que crucen el río Bravo y participen en el ataque a Bagdad. Tomás Mejía mueve sus tropas para intentar recuperar Matamoros, ¿sí? Pero deja una guarnición muy importante ahí en Bagdad, deja una guarnición grande donde hay imperialistas mexicanos y también hay franceses. Y de pronto, amigos, estos centenares de soldados norteamericanos afrodescendientes no esperan las órdenes de un general mexicano, aunque el general norteamericano los envía, no esperan la orden de atacar, ni están coordinados, ni están sincronizados, ni nada. Ellos simplemente van y atacan la población. Atacan la población. No fue un ataque nada más militar, hay que decirlo como fue un ataque bandolero, totalmente bandolero. Por eso comentábamos de la importancia de este puerto y de que estaba lleno de almacenes. Entonces fue atacar a la guarnición, tomarlos por sorpresa, los cañones empezaron a disparar a la armada francesa, que hacen replegar a los franceses, el puerto se queda totalmente descubierto, sin ninguna protección. Y se comenta, yo lo sé, o sea, sé que hay adjetivos un tanto fuertes, pero dicen que desde el lado americano, o sea, del otro lado del río Bravo, se escuchaban los gritos, los lamentos de la barbarie que se cometió, ¿sí?, en el puerto de Bagdad. Una barbarie por completo. Fueron abusos sexuales, saqueo indiscriminado. Se entera de esto Mariano Escobedo, ¿sí?, se queja con el general norteamericano, y el general norteamericano manda todo un batallón para poner alto a todo esto, a este saqueo que se estaba dando en la ciudad de Bagdad. Y lo que hace este contingente, cuando llegan y ven que todos se están llevando, hacen exactamente lo mismo. Hacen lo mismo. Entonces Mariano Escobedo se vuelve a quejar, mandan más tropas norteamericanas para frenar a las tropas que estaban cometiendo el saqueo y hacen otra vez lo mismo. De tal forma
que dicen que eran, los pasaban por lancha, era estar pasando por lanchas el río Bravo, les digo, la desembocadura, cargados de mercancías, porque era muchísima la mercancía que había en el puerto. Era muchísima la mercancía. No hubo quien se opusiera. Atacaron a la población indefensa. El mismo Tomás Mejía se va a quejar, sí, a reclamar al gobierno norteamericano. Mariano Escobedo se queja también de lo que está pasando, pero ahora, ¿cómo hago yo, Mariano Escobedo, para lanzar mis tropas contra las tropas que supuestamente vinieron a ayudarme? ¿Sí? Que vinieron a reforzarme y que aparte me están vendiendo armas. ¿Cómo hago para eso? No estoy justificando a Mariano Escobedo, no lo estoy justificando, él tuvo que enfrentar la situación, él tomó la decisión, ¿sí?, de acercarse a la ciudad, no atacar. De hecho, se acerca a la ciudad pensando que con su sola presencia era más que suficiente para frenar a toda esa gente, y lo que hacen es maltratarlo, abucharlo, lo apedrearon, le dieron una pedrada a Mariano Escobedo. Sí, lo apedrearon. O sea, estos tipos del ejército norteamericano no respetaban nada, nada absolutamente. Estaban totalmente desenfrenados. Entonces, obvio que los imperialistas dicen, vean lo que están provocando. Vean lo que están provocando, y se quejan de que nosotros trajimos a los franceses, y vean lo que ellos trajeron aquí. Sí. Mariano Escobedo no sabe qué hacer. De hecho, se le criticó a Mariano Escobedo porque no intervino adecuadamente. Pudiéramos considerar esto, amigos, porque les digo, nunca recibieron ninguna orden, esto es real, no recibieron ninguna orden, de que fue una invasión norteamericana. Fue una invasión que fue de pillaje, pues. El presidente Johnson, ¿sí?, se entera de todo esto y se disculpa. Ya conocemos las disculpas de los americanos, amigos, o sea, ya las conocemos. Se disculpa y dice, no, fue una barbarie lo que hicieron estos. Ordena la retirada de este ejército norteamericano. Se retiran, pues, cargados de cosas. El pillaje fue terrible, incendiaron más de media ciudad, o sea, la dejaron hecho un desastre la ciudad, mataron a mucha gente. ¿Y qué es lo que sucede? Que degrada al comandante de este grupo, lo degradó para que se le quite, ¿eh? Ahora te degrado. Un año después le regresaron el grado. Un año después. Al segundo al mando, tú también tuviste la culpa, pues te meto a la cárcel, ¿sí? 3 meses después estaba libre, ¿sí? Es que se escapó y se salió por la puerta principal y tenía un caballo en la puerta. Por favor. O sea que no les interesó, no les importó, realmente no les importó. Entonces, por eso les digo, no podemos fiarnos de este tipo de personas. Al destino norteamericano no estoy hablando de todos, amigos, estoy hablando de esa gente que participó en ese momento. No puedo generalizar. De hecho, tenemos amigos nacidos allá, bueno, de origen mexicano, pero también nacidos allá de origen sajón, que son buenos amigos, buenas personas. No podemos generalizar, pero bueno, esta es la historia. Y sí, fueron grupos afrodescendientes, todos, o sea, los soldados que se enviaron. Se cometió este acto de pillaje, ¿sí?, de barbarie en el puerto de Bagdad. Se sigue dando el comercio con Mariano Escobedo. Juárez se entera de esto y le hace un reclamo a Mariano Escobedo. Mariano Escobedo, sabemos la importancia que va a tener, ¿sí? Después de esto se vendrá la batalla de Santa Gertrudis, donde Mariano Escobedo, bueno, tiene muchas armas. Esto le va a servir para enfrentar a los franceses, que con mayor cantidad de hombres, pues Mariano Escobedo les va a ganar con un menor contingente, pero porque ya tiene armas también. Y bueno, un excelente general Mariano Escobedo, pero sí va a haber un reclamo por parte de Juárez,
pero fue algo que se salió de control, insisto, no lo estoy justificando, fueron errores, sí, errores, y errores donde se culpaban los dos bandos, ¿sí? Se culpaban los dos bandos, eh, tanto los imperialistas a los republicanos y los republicanos a los imperialistas, y lo que sí es cierto es que podemos considerarlo en ese momento como si hubiera sido una invasión. Claro, ellos no estaban invadiendo per se nuestro territorio, sino lo que querían era todas las mercancías, todo el dinero, todo lo que pudieran saquear de este puerto. Entonces se queda esa mancha, amigos, se queda esa mancha que por lo mismo no se menciona casi en los libros de historia, ¿eh? Casi no se menciona en los libros de historia esta segunda etapa donde hemos estado platicando de que ya viene el fortalecimiento de los republicanos. Este hecho de Bagdad no se menciona. Y peor tantito porque, bueno, platicamos con sus amigos de Mazatlán y conocen su historia y presumen y se sienten orgullosos de su historia, y amigos de Puebla, y amigos de Veracruz, y amigos de Durango, y amigos de Baja California, y presumen su historia, porque son de ahí, son nativos de ahí, ¿sí? Y nos platican orgullosos su historia en Guerrero, en Oaxaca, platican orgullosos su historia. Yo quiero saber quién puede platicar con orgullo lo de Bagdad, o decir esto pasó en Bagdad, si Bagdad no existe. No existe ya. Les digo, llegó un huracán, la borró por completo, y hasta el día de hoy pues solamente hay ahí arena y el nombre de una playa. Entonces es triste esta situación, pero bueno, quedan las crónicas y pues yo creo que era obligatorio mencionarlo, era necesario mencionar esto, que es una página negra, ¿eh? Es cierto que Mariano Escobedo perdió ahí el control, no supo qué hacer, no supo cómo enfrentarlo, tomó decisiones y quizá no fueron las correctas, ¿sí? O seguramente no fueron las correctas, ¿no? Están involucrados los imperialistas, están involucrados los norteamericanos, y les digo, casi no se habla de ello. Mientras tanto, amigos, bueno, de todo esto, hay un personaje del que ya hemos mencionado mucho, pero pues va a llegar un momento en que hablemos más de él, que es don Matías Romero, nuestro embajador en ese momento en Washington, y que pues a él le va a tocar de todo, ¿eh? Le va a tocar de todo a Matías Romero. De hecho, Juárez le encarga la seguridad de su familia. Ya ven que manda a Margarita y a sus hijos, los manda para Estados Unidos y se los va a encargar a don Matías Romero. Es un gran personaje don Matías Romero, pero pues le va a tocar esta situación porque pues él conoce al presidente Lincoln, después al presidente Johnson. Él los va a tratar y va a tratar con mucha gente, con muchos ministros, secretarios, etcétera. Una labor incansable la que hace don Matías Romero a cargo de nuestra embajada allá en los Estados Unidos. Pero mientras, ¿qué estaba pasando en México, licenciada? Y amigos, comentábamos la semana pasada que, bueno, se está dando este movimiento geopolítico. Tenemos allá en Europa varios, acuérdense que allá todo se dividía por ducados, o sea, principados, etcétera, y tenemos a un personaje, Otto von Bismarck. Y Bismarck, lo que él va a buscar es la unificación, ¿sí?, de los alemanes, del pueblo alemán. Por ahí hay datos muy interesantes. Por ejemplo, Austria, que ahorita es un país distinto a Alemania. Bueno, Austria igual estaba fuera pero Austria se integra al Imperio Alemán, o sea, se forma en el Imperio Alemán, que es el llamado Segundo Reich. Ya sabemos lo que fue el Tercer Reich. Sí, no vamos a entrar en esos detalles, aparte de eso es historia universal. Bueno, también lo de Bismarck, pero aquí sí nos va a afectar en México. ¿Por qué? Porque está consolidando al Imperio Alemán y hay una región allá que es Prusia, ¿sí? Que está a un costado de Polonia y que también tiene el mismo origen étnico,
Entonces se está buscando la unificación de todo el imperio alemán, lo va a lograr Otto von Bismarck, y esto se convierte en una amenaza para Francia. Y habíamos dicho la semana pasada, Napoleón III no la ve llegar, así de plano no la ve llegar, las críticas que le están haciendo, ve que se está armando, consolidando el imperio alemán, ¿sí? Todo ese imperio austrohúngaro, etcétera, o sea, todos se están unificando, prusianos, en fin, todos se están uniendo y y está creciendo una potencia. Tan está creciendo una potencia que bien podríamos decir, amigos, que la Primera Guerra Mundial no fue la primera, fue la segunda, y que la segunda no fue segunda, sino fue tercera, porque desde ahí comienza lo que sería realmente una Primera Guerra Mundial en 1870, cuando ya se va a dar este enfrentamiento y que va a involucrar a toda Europa prácticamente y varias regiones del mundo. Esa sería quizá la Primera Guerra Mundial, pero bueno, oficialmente es la del 14-18, pero pues se va a desatar una gran guerra. ¿Por qué? Por la amenaza que tenía el imperio alemán. Y el problema está en dónde, amigos, en que el imperio alemán fue asfixiado de alguna forma. ¿A quién tenía a su alrededor? Italianos, tenía holandeses, tenía franceses, españoles, ingleses, y todos son países colonialistas. Y ustedes noten que Alemania prácticamente no tuvo ninguna colonia, solamente una colonia que tuvo en África, pero de ahí para allá lo asfixian a los alemanes, y los demás están recibiendo beneficios de sus colonias. Cuando se independizan las colonias americanas, y cae el imperio español y el imperio, sí, los ingleses con la independencia norteamericana, los franceses con la independencia del Canadá, pues giran hacia Asia y hacia África y se lo empiezan a dividir, y los alemanes los dejan sin nada, y todos recibiendo de sus colonias, y los alemanes sin nada. Bueno, pues entonces Bismarck es el que los va a unir y van a empezar a prepararse para luchar, y eso va a repercutir en México. Entonces Napoleón, que quería una expansión de sus colonias, les digo, quiere convertir en un protectorado a México, pues de pronto ve en riesgo su propia integridad territorial, ¿sí? Su propia integridad territorial. Ya hay lugares que está peleando Alemania, que es el territorio de Alsacia, de Lorena, zonas de muchísimo mineral, se están tecnificando, el hierro es fundamental en todo esto. Entonces es cuando Napoleón III, platicábamos, que toma la decisión de empezar a retirar a su ejército, preparándose para una guerra que sí se va a dar unos años después, y la opinión pública la tiene en contra de haber intervenido en México. Pero aparte Estados Unidos no reconoce al imperio de Maximiliano, y vemos que el presidente Johnson reconoce al gobierno de Benito Juárez, que estaba en Paso del Norte, lo reconoce al gobierno. Pero hay un detalle, volvamos al ajedrez. Amigos, ustedes que saben jugar ajedrez, han notado que a veces es una sola jugada. Podemos hacer varios movimientos con varias piezas, pero a veces es una sola jugada, ¿sí? La que desata todo. Y ya tengo yo protegido mi peón con un alfil, un caballo, con una torre, con la dama, y de pronto, ¡pum!, se da el movimiento. Esta es una, teoría mía, se menciona, varios historiadores lo mencionan, pero es algo que particularmente observé. Yo lo comparto con ustedes, amigos, no sé la opinión de ustedes, qué piensen. El gobierno norteamericano, vienen de la guerra civil, pelearon, ¿sí? Y ganan los norteños, y el gobierno de Maximiliano no reconoce al gobierno norteamericano. Lo reconoce Napoleón. Napoleón III sí lo reconoce, pero Maximiliano no lo reconoció. A ver,
es algo tan simple como que le envío una carta y le digo, mira, felicidades, yo te reconozco, tú eres el presidente de los Estados Unidos. Entonces, obvio tampoco reconoció la parte sureña, pero esa sutileza de la diplomacia, amigos, esa sutileza no la tuvo Maximiliano. No reconoce al gobierno americano. Tampoco lo está negando. Pero esto pesa. ¿Se acuerdan que comentábamos cuando el presidente Johnson reconoce al gobierno de Juárez y todas las naciones latinoamericanas? Sí, que el término latinoamericano viene de Europa, pero bueno, el resto de las naciones de América reconocen a Juárez. Ese es el gobierno que están reconociendo. Y Maximiliano, por diplomacia, caramba, por diplomacia, ¿sí? Pues reconozco a tu gobierno. No los reconoció. ¿Se acuerdan lo que comentábamos? Que los norteamericanos hasta le van a decir a Maximiliano que es un secuestrador, ¿sí? Porque tiene al hijo de Iturbide, que el nieto, de Iturbide, resulta ciudadano norteamericano. Y vean las sutilezas que se dan a nivel diplomático. Son esos pequeños detalles que dijeran algunas personas, son los detalles finos. Y es ahí donde entra don Matías Romero, en esos detalles finos. A ver, ¿y por qué no lo reconocieron, señor presidente Johnson? O sea, usted no vale nada para el emperador Maximiliano. Esto se llama insidia, yo lo sé. Sí, pero es la parte, les digo, diplomática, es la parte fina de todo esto, que esto no se va a dirimir en un campo de batalla, no se van a agarrar a cañonazos, nada de esto, sino se da en un salón o se da en una mesa de negociaciones, amigos. ¿Por qué? Pues porque Maximiliano estaba en otra situación y Carlota en otra situación, y Maximiliano quizá no veía que él era parte importante de este ajedrez y que era una pieza que se tenía que saber mover, ¿sí? Que tenía independencia, pues, y que tenía que moverse. Entonces, pues no le interesaba tanto, y muchos autores han dicho eso, ¿no? Que no le interesaba tanto el imperio. Sí hizo algunos, algunas órdenes, algunos decretos, muy positivos, no lo podemos negar, muy positivos. Hay muchos autores que afirman, pues resultó más liberal que los liberales, y con esto se echa encima al clero, que también fue una falta de tacto de Maximiliano, que qué bueno que la tuvo, ¿verdad? Pero fue una falta de tacto de Maximiliano. Entonces fue un error tras otro, tras otro, tras otro, lo que va a llevar a esta situación desesperada, ¿sí? Y que de esto vamos a platicar la próxima semana, licenciada. La verdad se me fue el tiempo volando. Vamos a platicar la próxima semana ya de cuando empieza esta retirada y se empieza a tomar una ciudad tras otra con el apoyo de los norteamericanos, sí, de la parte del norte, el apoyo de los norteamericanos. No olvidemos que aquí en México solamente teníamos una fábrica de armas, una sola, y era la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México. Ahí se hacía la pólvora, ahí se hacían las armas oficialmente, vamos, tenemos una pequeña industria, y en poder de quién estaba, pues de los franceses, estaba en poder de ellos. ¿De dónde salían las armas? ¿De dónde salían los cañones? ¿De dónde salía la pólvora? ¿De dónde salían las balas, las municiones? ¿De dónde salían? Si no había en todo el territorio una fábrica de armas. La única era la Ciudadela, y la Ciudadela estaba bajo control francés. Entonces, ¿de dónde salió todo ese armamento? De Estados Unidos. De Estados Unidos. No lo vamos a negar, porque hay mucha gente que defiende a capa y espada. ¿Sí? No, nada tuvieron que ver los americanos. Claro que sí tuvieron que ver, y mucho tuvieron que ver. Que ahora, ya lo dijimos, la intención no era amistosa del todo, la disfrazaron y la maquillaron, pues eran sus intereses también. Pero de que tuvieron que ver los norteamericanos, claro que tuvieron que ver. Y que esto ha causado muchas críticas a los republicanos, sí, les ha causado muchas críticas. Pero la decisión, amigos, la tienen ustedes. Nosotros nada más les platicamos, miren, pasó esto, ustedes son los que dicen, bueno, Juárez tenía razón o Juárez no tenía razón.
¿Fue lo correcto o no fue lo correcto? Esa es la decisión de ustedes, amigos, que están amablemente escuchándonos y que nos escuchamos la próxima semana, licenciado. Gracias, profesor. De hecho, estaba leyendo sobre la ayuda que tuvimos de los estadounidenses y fue increíble, profesor. No sé si usted lo vaya a comentar después, pero yo estaba leyendo, por ejemplo, que varios generales tuvieron ese acercamiento, esas ganas de ayudar a México y que dieron mucho por por México en ese tiempo y bueno, voy a mencionar a alguien que a lo mejor igual usted lo menciona la semana que entra, que es Lewis Wallace, que era un general y que él fue el que escribió Ben-Hur o Ben-Hur, no sé cómo se diga. Ben-Hur. Sí, él lo escribió y él apoyó bastante a México en la intervención francesa. No podemos negar, licenciada, no podemos negar que había simpatía. Había simpatía porque era un régimen parecido o casi idéntico al de ellos, un régimen republicano y democrático. No podemos negar que ellos estaban molestos con la colonia. Ellos sí fueron una colonia, nosotros fuimos un virreinato, ellos sí fueron una colonia y los explotaron los ingleses. Entonces ellos no querían eso aquí en América porque tenían miedo de que se expandiera, entonces simpatizaban con México. Eso no lo podemos negar, que sí hubo algunas personas que lo hicieron, como Abraham Lincoln, sí que lo hizo. No podemos hablar de todos, pero sí hubo gente que simpatizó. Y efectivamente este general Wallace es el autor de la novela Ben-Hur, sí, que después, muchos años después, bueno, sería un éxito en Hollywood la película y que nos la pasan todos los sábados de gloria en la Ciudad de México por televisión, los 10 mandamientos y Ben-Hur. Bueno, pues cuando veamos Ben-Hur, sabemos que el autor de esa historia apoyó a México, sí, en la intervención. Pues vámonos, muchas gracias amigos por estar aquí con nosotros un lunes más, les agradecemos a todos ustedes que estén aquí en el chat apoyándonos, gracias también a todos los que escuchan el programa ya diferido y les voy a dar los datos de la conferencia que se va a dar el próximo jueves. El jueves 27 de junio a las 11 de la mañana será en el Teatro Universitario Unicach. Es, bueno, la dirección dice Libramiento Norte Poniente. Ahí déjenme le aumento aquí. Caleras Maciel. Sí, y bueno, el código postal es 29,000. ¿Sí? Entonces es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Así es, profesora. Universidad de Ciencias y Artes. Por allá los esperamos. Y quien convoca pues es el CITA Unicach, que es el sindicato independiente de trabajadores académicos de esta universidad. Pues por allá nos vemos. Y habrá transmisión por Facebook, ¿verdad, licenciada? Sí, habrá transmisión por Facebook. Y amigos, se me pasaba algo importante. De hecho, en nuestra publicación en nuestra página de Urus Radio en Facebook está el 13 de junio la publicación precisamente de esta conferencia y ahí está un link donde se pueden ustedes anotar para asistir bueno, se pueden registrar. Ahí está el link. También vamos a subirlo más tarde en nuestra página en www.urusradio.mx en el apartado de eventos. Lo anotamos ahí el link para que ustedes puedan accesar también. Y pues creo que sería todo, profesor. Pues nada más seguir invitando a nuestros amigos que nos quieran seguir en WOW MX. Sí, nos han invitado a 3 programas de televisión ahí
y ahí está, busquen ustedes WOWMX, busquen El Buen Copiar, ¿sí? O sea, de copa, El Buen Copiar, y aparecen 3 programas de nosotros hablando de la historia del vino en México, pero no solamente hablamos de la historia de México, este último programa estuvo muy interesante y precisamente hablamos de Maximiliano y se puso muy, muy interesante el programa. Entonces, y del vino imperial. Y del vino imperial, platicamos lo que pasó con la cava imperial y en cuánto se subastó y quién la compró y platicamos muchas cosas y si nos ponen like, pues mucho mejor, licenciado, porque ahí sí valen mucho los likes. A nivel televisión, como valen los likes. Pero bueno, los vamos a agradecer mucho, amigos. Claro que sí, claro que sí. No se les olvide, entonces los esperamos este próximo jueves a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, en el Teatro Universitario Unicach. ¿Sí? ¿Otra cosa, Historia profesor? del sindicalismo en México. Así es. Pues vámonos. Vámonos, licenciada. Que estén muy bien. Cuídense mucho, por acá los esperamos el próximo lunes, ya saben, en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Un abrazo para todos ustedes, que tengan bonita noche, un gran descanso. Hasta luego, amigos. Algo, permítanme. Permítanme, aquí estamos, sí. Es que me faltaba algo, amigos, la despedida. Ahora sí, nos vamos, hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.